Amén. Amén. Bien, hermanos queridos, vamos a continuar con este tema que hemos puesto. El ateísmo no es una convicción, es una decisión moral. Hemos tratado de elaborar en este punto de que cuando una persona decide no creer en Dios y lo expresa, realmente no se trata de una ignorancia o de una falta de información que él carece. Algo no es todavía claro en su mente para que él pueda reconocer que existe un Dios. La Biblia nos enseña que eso no es lo que está pasando. Que ahí en las profundidades del ser humano, ahí en el misterio de lo que tú y yo somos, allá en lo más profundo, él decide suprimir la verdad de que Dios existe. Es una decisión que toma. No es falta de información, él la tiene todo, porque dice la Escritura que la creación, todo lo que existe, el espacio, los astros, las estrellas, el mundo, la naturaleza, los animales, el mismo hombre, todo eso, aunque a nosotros no nos parezca que es así, la Biblia dice que sí, todo eso informa al hombre de que hay Dios. O sea, Dios mismo dice que todo eso es suficiente y es efectivo. Dios dice, el hombre sí sabe. Sin embargo, hay hombres que se proyectan como que no saben, ¿verdad? Como que no creen porque algo no les entra. Y tú dices, ¿qué? ¿Le podría romper la cabeza? La Biblia dice, no, sí les entra. Lo que pasa es que deciden detener, suprimir la verdad. Y el motivo es porque el hombre sabe en lo profundo de su ser que reconocer a Dios implica reconocer lo que Dios es, y Dios es santo. Dios es moral, significa una alineación de la criatura con el Creador, y eso es lo que al hombre no le cuadra. Por eso suprime la verdad. Suprime la verdad porque le gusta su pecado, porque le gusta su rebelión, porque le gusta hacer las cosas que a él le gustan, valga la redundancia, y recibir a Dios, conocer a Dios, recibir a Cristo como Salvador, presupondría de entrada un abandono de las cosas que a él le gusta y que son pecados para él. El hombre tiene una predisposición al mal, es lo que dice la Escritura. El hombre se goza, disfruta el mal. En lo profundo de su ser, disfruta el mal en todas sus variaciones. Desde lujuria, hasta la mentira, hasta el orgullo, hasta las violencias, etc. ¿Tú no has visto que hay gente que dice... hay gente que tiene un marcado pecado básico, ¿no? Puede ser ira, puede ser que es muy chismoso, puede ser que es caprichoso, puede ser que... Y tú le dices, oye, eso está mal. Y dice, no, es que yo soy así. Ahí te está diciendo que él prefiere ser así que ser como Dios le dice que sea. Porque Dios te dice no seas chismoso, Dios te dice no seas murmurador, Dios te dice sé sometido. No, pero no le importa, no le importa. Él quiere ser como él es. Él se prefiere a Dios. Eso es detener con injusticia la verdad, ¿verdad? Cuando el hombre hace eso en su corazón, cuando tú y yo, iluminados por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, sabemos que hay algo que a Dios no le agrada y aún así lo hacemos, eso es una decisión. Y para hacer eso, antes de hacer esa decisión, ¿qué tenemos que hacer? Suprimir la verdad dentro, asfixiarla, ahogarla, acallarla, taparla o abrumarla con nuestra voluntad. Amén. Entonces, yo te digo esto porque el cristiano, y vamos a entrar ya quizá en esta parte, el cristiano necesita saber a qué se enfrenta, sobre todo el predicador, el evangelista, el que va a evangelizar, tiene que saber a qué persona se está enfrentando, porque a veces nos destruye, o no nos destruye, pero digamos nos funde pensar que es que nos hace falta algo para convencer a este, ¿verdad? Y Dios dice, no, eso es imposible. Hay un problema de base y tú no tienes los medios para eso. Yo te doy los medios, pero soy yo. Por eso le dice, la salvación pertenece a Jehová. Porque imagínate, hermano, una gente que está en una condición de una predisposición, de una predilección hacia el mal y no puede curarse a sí mismo, está, como decimos vulgarmente, enmarcado. O sea, no, ese es el problema fundamental del hombre. El problema fundamental del hombre es cómo un Dios santo puede salvar a un ser que no lo quiere para nada, que lo rechaza y que suprime la verdad. Entonces Dios dice, bueno, ya te estás metiendo en camisa de 11 varas y eso tiene que ver con un milagro. La salvación es un milagro, con un cambio, con una transformación de la voluntad
con una intervención externa del Espíritu Santo en el corazón, y eso solo lo puedo hacer yo. Amén. Solamente lo puedo hacer yo. Tú predica y haz lo tuyo, ¿verdad? Pero encárgate, encárgate sí, de confiar y de esperar y de dejarme los resultados a mí. Solamente Dios cambia el corazón del hombre. Eso lo decimos por ahí y lo cantamos, pero es una verdad, hermano. Solamente Dios cambia el corazón del hombre. Solamente el Creador tiene el poder de hacerle una reparación total a la criatura. Solamente Él. Por eso lo creo. Entonces, este era el texto que nosotros estábamos leyendo, ¿no? Romanos 1, del 18 al 28. Romanos 1, del 18 al 28. Dice así. Miren esto, porque hay un particular interesante aquí. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Noten el acto, hombres que detienen con injusticia la verdad. Ellos la detienen, ¿verdad? Ellos la suprimen. Le decía que ese texto, esa palabra, otras traducciones usan la palabra, incluso en inglés usan suppress. La suprimen, ¿verdad? La callan, la asfixian, la tapan. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Tú sabes lo que quiere decir ese texto? Ellos saben. Lo que hace falta saberse de Dios, ellos lo saben. Se le ha manifestado, se le ha revelado. Y Dios nos está abriendo una ventanita en el corazón. Esto, Dios no nos está diciendo, bueno, yo he manifestado, no sé si algunos entienden o no entienden. No, Dios dice, ellos saben. Todos los hombres. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios dice, la maravilla, el poder, la potencia, el orden, la perfección que hay detrás de la creación es suficiente para que el hombre diga, detrás de esto tiene que haber un ser todopoderoso. Amén. Amén. Los ciclos de la vida, la muerte, como por ejemplo el ciclo de la vida, de la muerte, la vida, de la siembra, de la cosecha, las complejidades del ser humano, el orden que mantiene el universo, que funciona de una manera tremenda y no se desploma. Todas esas cosas maravillan al hombre, y el hombre sabe que solamente un ser superior pudo ponerlo ahí, puesto que no lo puso él. Amén. Mire, hermano, cuando usted mira el sol, usted sabe que el sol es fundamentalmente combustión. O sea, eso es algo que se está quemando. El sol es fuego. Básicamente, si usted pudiera acercarse lo suficiente. El sol no es un bombillo, una luz que se enciende, aunque esa luz es fuego también, y sobre todo las incandescentes, es fuego. Pero el sol, si pudiéramos acercarnos, que no podemos porque el sol es tan potente que ahí no se puede ni vaya. Bueno, fíjese que el planeta Tierra está en una... Y eso es otra cosa. El planeta Tierra está en un perfecto balance. Un poquito más cerca del sol y es inhabitable por el calor. Un poquito más lejos del sol y hay mucho frío y no se puede habitar tampoco. ¿Tú te imaginas eso? Qué casualidad que el tercer planeta del sistema solar, en el que nosotros estamos, la Tierra, está a la perfecta distancia del Sol, de modo tal que ni nos quemamos ni nos morimos de frío, ¿verdad? En una perfectísima distancia, y gira y da vuelta. ¿Y quién empuja eso? ¿Dónde están los motores de la Tierra? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que la Tierra le da vuelta al Sol? Y la Tierra tiene dos movimientos, traslación y rotación. Quiere decir que la Tierra rota sobre su eje, da vuelta, por eso tú tienes días de 24 horas. Pero al mismo tiempo que la Tierra está rotando, se está trasladando alrededor del Sol. Y por eso tú tienes estaciones, ¿verdad? Porque el frío es cuando la Tierra está más lejos, o por lo menos el hemisferio está más lejos. Y así va dándole la vuelta. Vuelta sobre sí mismo y a la vez vuelta sobre el Sol, o alrededor del Sol. ¿Dónde están los motores de la Tierra? ¿Y por qué no se paran? Porque tú sabes que yo le pongo un motor a él, ahora enciendo mi carro y le doy, un momento me quedo sin combustible y se paró. Amén. ¿Y por qué no se para la Tierra? ¿Por qué no deja de rotar? Tú sabes que si la Tierra parara en seco, digamos, yo te digo, tú no lo sientes, pero la Tierra está dando vuelta ahora. Estamos en movimiento, hermano, y todo esto, todo está en movimiento junto con la Tierra.
Lo que pasa es que eso está a un nivel tan grande que no nos damos cuenta. Pero si la Tierra frenara, si la Tierra hiciera y frenara, todos saldríamos proyectados hacia el espacio por la ley de la inercia. Y los mares se nos vinieran arriba, porque el mar está en ese mismo. Es como cuando tú coges un agua. Si tú coges agua en una palangana y le haces así, ella empieza a moverse con la palangana, ¿verdad? Si tú la paras, el agua se va. Si tú la paras en seco, el agua tiende a conservar el movimiento, eso se llama inercia. Asimismo los mares. Los mares están en perfecto movimiento con la tierra. Si la tierra frenara en seco, los mares se nos vendrían todos arriba. Y nosotros saldríamos volando por... Ay, pastor, me fui con el Señor. No, te fuiste para el espacio, por ir para allá, ¿verdad? Ahora, el hombre ve eso. A que yo te estoy diciendo si tú dices. Y yo te digo, ¿dónde están los motores de la tierra? Y tú dices. Y yo te digo, ¿y cómo se traslada? Y el hombre sabe, eso no se hizo solo ni cayó de fly. Hay un diseño perfecto. Si yo hago así, te digo, mira, este celular se hizo solo. ¿Cómo? Sí. Durante miles de años surgieron una pieza y otra pieza y empezaron a revolverse como el revoltillo rico este que hizo la hermana. Empezaron a revolverse y de momento, mira, se fueron una con otra y con otra y con otra y con otra. Si yo salgo mañana para la calle y le digo, aquí todos, atendedme, este celular se hizo solo. Va a venir el Ricky y me va a llevar para el piso del, no sé cuál es el quinto, qué sé yo, del jazz, ¿verdad? Me van a llevar. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, el necio mira todo esto que es 1000 veces más complejo que un celular y dice, no hay Dios, pero no hay, la Biblia dice, no, mentira. Él como es necio, descarado, él dice en su corazón, suprime la verdad, sabe que sí, él no es bobo, a menos que tenga problemas en la mente, pero él no es bobo, él sabe lo que pasa, que dice en su corazón no hay Dios, y eso es una necedad. Él lo decide en su corazón, decir, no hay Dios. Amén, hermano. Entonces, ahora tú entiendes, por ejemplo, un detalle particular de ese texto, ya me voy a ir de ahí para entrar en otras cosas que quería decirle, pero fíjate lo que dice ese texto. Para que entiendas, esto es importante. Dice el texto que la ira de Dios se revela desde los cielos contra esa gente. ¿Contra quién, pastor? Contra la gente que en un sentido cara dura dice en su corazón, sabiendo que sí, dice, no hay Dios. Los que detienen la verdad. ¿Tú sabes por qué? Porque, mira, ese es el mismo sentimiento. Si tú imagínate que tú estás en un juicio, ¿verdad? O que tú no estés juzgando. Vamos a suponer que tú estás viendo un juicio y hay una persona que está acusando a otra, y esa persona que está acusando a otra está diciendo una mentira y tú lo sabes, y tú ves al acusado que le están cayendo arriba y que ese hombre está diciendo, no, sí, yo sí lo vi, él estaba. Vamos a suponer que lo hace porque el testigo o el que está acusando le cae mal a esa persona y ha preparado un caso. Eso ocurre, el hombre es así. Por eso uno de los 10 mandamientos es no dirá falso testimonio, es una cosa seria, ¿verdad? Eso es más o menos parecido a eso. Pero vamos a suponer que tú lo sabes por qué, porque esa persona está diciendo que el acusado estaba en tal lugar a tal hora y tú sabes que no. Tú sabes que el acusado estaba en otro lugar. Pero tú estás siendo testigo. Es lo que te pasa cuando tú ves una película y alguien dice mentira acusando a otra gente. Y tú dices, pero ¿por qué está diciendo eso? Si es mentira, él no estaba allí, él no sabe. Pero tú sabes que él lo que quiere es suprimir, controlar la verdad para hacerle daño a la otra persona. ¿Qué es eso? Una injusticia tremenda. Eso es lo que siente Dios. Tú sientes ira. Usted sabe por ahí que hay predicadores que dicen, no, si Dios no siente ira. Bueno, no sé qué van a hacer con ese texto. Pero la Biblia está llena de referencias a la ira de Dios. Y la Biblia está llena de referencias. Hay gente que por su maldad ha recibido la ira de Dios en la historia de la humanidad. Y hay gente que finalmente por su maldad van a recibir la ira de Dios el último día. ¿Por qué? Por cosas como esta. Por detener la verdad. Por eso te voy a decir una cosa, hermano, y te aplico este mensaje a ti, porque como pastor te voy a hacer, no levantes falso testimonio nunca. No digas falso testimonio, porque Dios se aira contra quien detiene injustamente la verdad. No te prepares y te complotes por ahí para hacerle daño a una persona, porque Dios
se revela. Eso yo lo he aprendido toda una vida. Nosotros los pastores constantemente tenemos que estar aware de los complots y las cosas y los que me pongo de acuerdo y mira y qué sé yo. Y yo, a veces algunas de estas cosas insultan la inteligencia de uno, pero yo calladito. ¿Tú sabes por qué? Porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra la gente que injustamente detiene la verdad y hace este tipo de cosas. Entonces tú no lo hagas y confía en el Señor cuando lo hagan contra ti. Es una aplicación que te doy, porque nosotros vamos a estar en lugares donde la gente va a decir mentira de nosotros, nos va a levantar falsos testimonios. Tú no lo hagas, ¿verdad? Nunca lo hagas y sé siempre directo y siempre sé honesto. Y cuando no puedas decir la verdad, tú di, no puedo comentar de eso ahora. No estoy en condiciones de hablar de eso, o no quiero tocar ese tema, o necesito tiempo para pensarlo. Hay maneras de salir que no levantar falsos testimonios, o decir yo no quiero hablar, I plead the fifth, como dicen, no, yo en eso no me meto. Tú puedes estar en una conversación en un lugar donde están diciendo cosas de alguien y a lo mejor tú piensas que son verdad y te dicen, ¿qué tú piensas, fulano? ¿Y qué tú piensas? No, yo no sé, yo no quiero participar en eso. A menos que sea una cosa seria donde tú seas testigo de un crimen o algo así, ¿no? Yo sé que hay sabiduría, que Dios te dé sabiduría, pero nunca estés en el medio de detener la verdad a propósito en detrimento de otra persona. Amén. Nunca. Los cristianos no hacen eso, no lo hagan. Amén. Amén. Entonces, dice que la ira de Dios, y esto particularmente me llamó la atención, dice, la ira de Dios se revelan de los cielos contra la gente que detiene la verdad. Esta verdad de Dios, esa de que Dios es una realidad. Entonces cuando tú te sientas en una persona y le dices, mira, el Señor, que le predicas el Evangelio, la persona sabe en tu corazón que está Él decidiendo detener la verdad, que no puede ser otra cosa, porque es una criatura caída. Y la caída, y esto es muy importante, yo varias veces he tratado este tema, y esto es teológicamente de tremenda significancia. El hombre tiene una inhabilidad, es la palabra que he usado, una inhabilidad natural para creer y para acercarse a Dios. No por esa, déjame calificar eso. La inhabilidad no es física, no es la inhabilidad física de un cojo que no puede trasladarse. La inhabilidad es moral, no quiere. Está inhabilitado porque él mismo no quiere a Dios. Entonces, esa es la inhabilidad. Yo estoy inhabilitado para comer aquello que no me gusta y que considero asqueroso, que considero rechazable, ¿verdad? Entonces, yo tengo una inhabilidad, necesito que me cambien los gustos y las voluntades. ¿Amén? Pero yo estoy hablando de gusto, la moral es algo tremendo, el carácter es distinto. Entonces, la criatura ha recibido por el pecado de Adán una inhabilidad por Dios. No quiere a Dios. No hay ni siquiera uno de ese texto. Rechazan a Dios. Entonces ese es el panorama, queridos hermanos, que nosotros los evangelistas tenemos. Yo me acuerdo que el domingo pasado llegué a leer este texto de Romanos 1:28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, fíjense, como ellos no aprobaron, hay un análisis y desaprobaron a Dios, ¿verdad? Otra vez, la misma idea. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Alguien dijo un día con tremenda sabiduría que al final Dios actualiza lo que tú quieres, lo que tú decides. Eso es lo que va a ocurrir al final. La gente dice, ay, pero ¿por qué Dios va a mandar gente al infierno? Pero es que Dios no va a mandar gente al infierno que van a llorar porque lo quieren a Él, ¿verdad? La gente condenada no es gente que aquí Dios lo arrastró y lo llevó para el infierno queriendo ellos a Dios. Ese no es el problema. Al final Dios va a actualizar. ¿Qué tú decidiste? No aprobarme, pues yo también te apruebo. O te repruebo, mejor dicho, no quiero saber. Apartado de mí, Señor de maldad. Toma lo que tú quieres. El deseo de tu corazón es tener a Dios fuera de tu vida. Dios dice, amén, para siempre, fuera de mi vida. Ahora, si el deseo de tu corazón, imperfecto como es, teniendo problemas, con humildad, luchando con tus pecados, pero tu deseo es, Señor, yo estoy aquí, yo te amo, yo creo en ti,
y yo sé que tú moriste por mí, tú eres mi Dios, Dios va a decir, entra en el gozo del Señor. Al final Dios lo único que va a darle la firma final a aquello que tú quieres. Si lo quieres a Él, te va a abrir los brazos. Si no lo quieres a Él, te va a decir, continúa, sin mí. Amén. Amén. ¿Entendemos eso, hermano? Amén. Entonces, Dios nos entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por eso el cristiano, la persona que no ama a Dios va añadiendo cosas y cosas y cosas y cosas y pecado y más pecado y más pecado y más pecado, ¿verdad? Y termina a veces consumido por una vida de pecado, dejando destrozos por todos lados. ¿Por qué? Porque están entregados a esa mente, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Quiere decir que es una mente que constantemente va a escoger y va a elegir desoyendo a Dios. Y eso va a irle acumulando problemas y más problemas y más problemas. Porque en este mundo, hermanos, no se puede vivir sin Dios. Amén. ¿Cómo no, pastor? Hay gente que vive sin Dios, ¿tú crees? Míralo. No, hay gente que ha vivido toda la vida sin Dios. Obsérvalo bien, observa su vida, su trayectoria, su familia, su casa y observa su final también. Amén. Amén. Decisión tomada, fuera Dios, venga pecado. Bien, ahora, hasta aquí esto es un poco desesperanzador para el evangelista, porque le estoy hablando a aquel que quiere predicar. Y tú dices, bueno, pastor, entonces, ok, ya entendí. El hombre tiene una mente reprobada, tiene un corazón con una inhabilidad para creer en Dios. Al contrario, él decide suprimir. Su inhabilidad consiste en que como Dios no le gusta, detiene la verdad. La detiene adentro, en lo profundo de su corazón, y lo detiene. Y la ira de Dios se revela también contra esas dos formas. Lo detienen afuera también. No es que yo la detengo en mí, hago lo posible por detenerla afuera también, la verdad de Dios, detener en la vida de este, detener en la vida del otro, detener en la sociedad, detenerlo en el gobierno, detener. Vivo en un constante espíritu de refrenar y contrarrestar como sea la verdad de Dios. Y me disfrazo de psicólogo, me disfrazo de científico, me disfrazo de sabio de este mundo para decir, no, suprime esa verdad, eso no es la verdad. La verdad es cualquier cosa, pero no es la verdad de Dios. Interno o externamente. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? El domingo pasado empecé algo sobre esto. Voy a continuar, voy a tratar de ir rápido los textos que me quedan. No está en ti, pero así mismo, como hay algo fundamentalmente mal, roto, arruinado en el hombre, la palabra de Dios tiene ¿cómo se llama? El antídoto. Es como un veneno, una enfermedad. La palabra de Dios tiene la manera de revertir eso. La palabra de Dios y el Espíritu Santo han hecho como una especie de partnership. Y cuando la palabra de Dios es expresada, poder del Espíritu Santo la acompaña todo el tiempo. Y es un poder, es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Es un poder que tiene la capacidad de transformar, de cambiar, de hacerle algo allá adentro al corazón del hombre, de modo tal que lo convierte en tierra fértil para que entonces la palabra de Dios germine. La palabra de Dios, yo no tengo ese poder, pero cuando yo digo la palabra de Dios, la palabra de Dios le hace algo le hace al corazón del hombre que lo transforma. Y entonces, donde había una persona que suprime la verdad de Dios, ahora hay una persona que le abre las puertas y cree en la verdad de Dios. Pero ese poder solamente lo tiene la palabra de Dios. Amén. Amén. Amén, querido hermano. Amén. Ezequiel 37, del 3 al 4, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos secos? Es una pregunta que todo el mundo tiene que hacer. Una pregunta retórica. Estoy predicando a la fulana, estoy predicando a la mengana. Ay, pastor, mire que le hablo. ¿Vivirá este hueso seco? Ahora, ¿cuál es? Porque vamos a entrar en la actitud del predicador. ¿Cuál fue la actitud de Ezequiel? Dios le pregunta. Ezequiel estaba bien preparado teológicamente. Amén. Dios le pregunta, oye, Ezequiel, mira el valle de los huesos secos.
¿Habrá esperanza para estos huesos secos? Es lo mismo que dice Ezequiel. Y dije, Señor, tú lo sabes. ¿Se convertirá fulano de tal? Tú lo sabes. Sí, amén, amén. Entonces es saber si una gente se convierte o no, o si lo tengo ahí entre azul y buenas noches, y ya está, como hay gente que dice, no, él está cerquita, él anda buscando. Solo sabe Dios nada más. ¿Vivirán estos huesos secos? ¿Cuántos huesos secos hay alrededor de ti? Y tú te preguntas, ¿vivirán? La respuesta de Ezequiel es un increíble descanso. Tú lo sabes, Señor. Amén. Tú lo sabes. Ahora, mire cómo aquí se juntan las dos cosas. Me dijo entonces, Jehová, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Amén. La palabra hace algo único y transformador en los hombres. Usted sabe cómo, quizás debe haber traído la continuidad de ese texto, pero usted sabe cuando Ezequiel empieza a hablarle a los huesos secos, aquellos huesos secos empiezan a agitarse, a moverse, a juntarse, hueso con hueso, le comienza a subir carne, tendones, y cuando después de un rato de predicar había un enorme ejército de gente con vida. Pero ¿qué hizo la diferencia? La palabra de Dios. Amén, amén. No fue Ezequiel. Ezequiel predicó. Y Dios le dijo, predica la palabra, que es lo que tiene el poder de dar vida. Entonces yo no sé, pero yo sí sé que la palabra de Dios tiene poder para dar vida. Por eso nunca te avergüences. Pablo no entendió eso. ¿Entiendes ahora por qué Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación? ¿Es eso que estaba diciendo Pablo? Fíjense, dice, no me avergüenzo de... Hay gente que malentiende eso. A veces hay una increíble ausencia de teología. Pero Pablo lo que está diciendo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvar. Es esto que está diciendo Pablo. No me avergüenzo del evangelio porque es la palabra de Dios sobre los huesos secos. Tiene ese poder. Entonces, querido, cuando tú estás predicando, no te avergüences de mencionar versículos, ¿verdad? No te avergüences de traerle la promesa a la persona, de tratar de despertarle sus apetitos espirituales usando la palabra de Dios. ¿Vivirán? Bueno, eso Dios lo sabe. Pero tú profetiza, habla la palabra de Dios, porque te repito y te repito, cuando tú mencionas la palabra de Dios, principalmente la expresada por Cristo Jesús, tú estás activando un poder creador, salvador, vivificador, ¿verdad?, en la vida de la gente. Amén, amén. Y entonces, en la medida en que cojas práctica en esto y lo hagas, vas a ver huesos secos comenzar a moverse, a formarse y a recibir piel y a vivir para Cristo Jesús. Entonces por eso tú vas a ver gente que era tremendamente opuesta, de estos que suprimían la verdad. Aquí te estoy diciendo, porque leemos el pasaje de Romanos 1 y decimos, wow, y entonces ¿qué nos queda? Esta es la esperanza bienaventurada de nosotros, el evangelio, eso es lo que nos ha dado Dios. Dios nos ha dado un tipo de palabra, un tipo de lenguaje que tiene incluido el poder del Espíritu Santo para dar vida. Amén. Estas palabras son vidas. Cristo se cansó de decirlo. Son vidas en ese sentido, ¿verdad?, que despiertan. El muerto lo reviven. Lázaro ven fuera. Gloria a Dios. Y Lázaro salió. La vida le llevó la palabra de Cristo Jesús. No fue que Lázaro se despertó. Y no sé cuando Lázaro se despertó oyó que Cristo le dijo, ven fuera. No, el llamado del Señor trajo la vida y trajo la orden, todo. Amén. Sea la luz. Y la luz fue. Amén, gloria a Dios. Amén, querido hermano. Amén. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y dice el Señor, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Te repito, cristiano, las palabras que tú tienes ahí en una Biblia que se llama Nuevo Testamento son espíritu y son vida. Úsala. Amén. Ay, pastor, pero es que yo la uso y yo veo que vivirán estos huesos secos. Es problema tuyo. Que no sabes, Señor. Gloria a Dios. Pero si tienes la orden, ¿cuál es?
¿Cuál fue la orden? Profetiza sobre estos huesos secos, hijo de Dios. Profetiza, hijo de hombre. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Y por todo el mundo. Amén. Primera de Juan 1:1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Sabe lo que es el verbo? Palabra. Y además el verbo es un tipo de palabra que tiene, ¿qué cosa? Acción. Amén. ¿Amén? Amén. Pero tiene acción, aquí acción, pero este texto lo que está diciendo es que esta acción es distinta, es de vida. Amén. 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 Gloria a La Dios. palabra de Cristo tiene acción de vida, que vivifican a la gente, al muerto. Aleluya. Lo sacan de su tumba espiritual, de la podredumbre de 3 días, de 4, de 3 años o de 20 años. Lo sacan de ahí y lo sacan nuevo y lo desatan, como ocurrió con Lázaro. Amén. Entonces déjame darte 2 aplicaciones. 1, Dios. tienes que creer en la palabra. Yo puse aquí el arma que se te ha entregado. Se te ha dado algo tremendo. No todo el mundo puede hacer esto. Nadie allá afuera puede usar la palabra esta de vida, el verbo de vida. Eso se te ha sido dado a ti. Ese privilegio de llevarte ante el valle de los huesos secos y decir: hijo de hombre, profetiza ante los huesos secos. Un privilegio que se nos ha dado a nosotros, los cristianos. Entonces úsalo. Mira, Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Oye, ¿escuchaste? Viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, el hombre suprime la verdad y pone aquellas murallas hasta que viene Dios como un ariete y ¡pum!, derriba con la palabra esas murallas. Y el hombre entonces puede ver, puede creer, puede sentir y entrega su corazón a Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿hay solución para los hombres que detienen la verdad? Claro, todos deteníamos la verdad. 5 años, 3, 2, qué sé yo, antes de convertirnos, nosotros también deteníamos la verdad. Hasta que el poder de Dios hizo algo y cambió nuestro corazón. La Biblia, creo que Ezequiel mismo hace una referencia, es una comparación entre, dice: yo quitaré el corazón de piedra y pondré corazón de carne. Amén. 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 Aleluya. Y lo otro es, ya te dije, creer en la palabra, el arma que se te ha entregado. Y lo otro es la metodología y el estilo para lidiar con los pecadores. Déjame ponerte aris, como dice en inglés. Adopta esta metodología para lidiar con los pecadores que tú sabes ya que están suprimiendo la verdad. O sea, no te dejes engañar. No caigas en la sofocación de ver qué le hago a este para que la verdad le entre en la cabeza, ¿no? ¿A quién se lo llevo? ¿A quién se lo expongo? Tengo que traerle a tal mensajero, voy a llevar al pastor para que le dé el mejor mensaje. No pierdas ese tiempo. Reconoce que él, en una decisión moral, está suprimiendo la verdad. Entonces, haz esto. Mira, 2 Timoteo 2, del 24 al 25. Dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. O sea, que a veces duele esto, ¿no? Pero sufrido es que uno tiene la capacidad de tolerar ese sufrimiento y no se va por la tangente enseguida. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda. Miren cómo la Biblia, hermano, engrana de una manera maravillosa todo, ¿verdad? Por si quizás Dios, dice el versículo 25, les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Amén. Entonces miren qué maravilloso cierra esto. El hombre suprime y detiene la verdad, pero Dios concede que ellos puedan, ¿verdad?, arrepentirse y conocer la verdad. Amén. Darle entrada a la verdad y escapar de la mentira en la que vive. Pero miren la postura, ¿verdad? El siervo de Dios no debe ser contencioso. Yo te digo, si tú estás en una conversación espiritual y tú ves que se pone contenciosa, sal. No sigas. Porque
Y si tú ves que no, porque ustedes, los cristianos, que ustedes que viven bien y que va, y que los cristianos, hay gente que nos trafuca, ¿no? Y nos mezcla con católicos y nos tira las cosas a los católicos a nosotros, y que qué sé yo, y que... No. Si tú ves que se pone contencioso, el siervo de Dios no debe ser contencioso. Y dice, ok, está bien. No hay problema. Que con mansedumbre corrige. Oye, no, eso que tú estás diciendo, no, eso está mal, y delante de todo el mundo, humillando a la gente. No, tú puedes con mansedumbre decirle, mira, yo quiero decirte que la palabra de Dios dice esto y esto y esto sobre eso que estás diciendo. Mira, te lo leo si quieres, aquí lo tengo en el celular. No, pero bueno, yo no creo en eso, esa es tu Biblia, tú quieres la Biblia. Bueno, está bien, pero yo quería decirte y quiero decirte que mi Dios te ama, y la Escritura dice que Dios te ama. Ya. ¿Te das cuenta? Yo he visto cristianos, nunca enseño eso, pero yo he visto cristianos hacerse realmente aborrecibles. Que hasta a mí, que soy cristiano, me dan ganas de irme de ahí. ¿Por qué? Porque falta una mansedumbre, falta un amor, falta una especie de recordar de donde uno lo sacó el Señor. ¿Verdad? Y a veces uno, ay, qué pecador, mira eso, qué inmoralidad lo que hace. Nosotros también. No, pero yo no hacía eso, hacíamos otra cosa, es lo mismo. Hacíamos otra cosa. Delante de Dios es lo mismo, tú crees que Dios clasifica y sabe, este pecado es más grave, este es más grave, este es más grave, este es más grave. Entonces estos son los buenos pecadores, estos son los malos pecadores. No dice la Escritura, no dice nada de eso. Todos pecaron y están destituidos. ¿De qué me vale si mi pecado no es el de este grave, que la sociedad llama grave, y el de este otro? Si en definitiva dice la Biblia que todos estamos destituidos de la obra de Dios, en el mismo saco. Amén. Todos estamos destituidos. Entonces, como predicador, ve siempre con mansedumbre. Sé amor. No siempre hay que estar hablando de las cosas del evangelio. Hay gente que dice, como esta persona se habla, que hay que hablar nada más Cristo. Esto no está mal, porque Cristo es tu amor y tu vida y tú hablas de lo que tú amas. Pero ya cuando tienes un tiempo y eres sabio, tú sabes modular. Y podemos hablar, oye, ¿viste la pelota o viste el fútbol? Oye, mira, que sé yo, que el trabajo, y con mucha sabiduría, de vez en cuando, tiro la palabra de Dios, no la mía, la palabra de Dios. ¿Verdad? Pero ese es el siervo del Señor. Por si Dios, y con esto termino, dice ahí, por si Dios les concede, vivirán estos huesos secos, tú lo sabes, Señor, que se arrepientan. Amén. Creo que el texto para conocer la verdad. Hay otro que dice que escapen del lazo del diablo al cual están sujetos a voluntad de él. No sé si es esa misma la que lo dice. Amén. Entonces, queridos hermanos, ahí los dejo con esta verdad. Dios te ha dado algo maravilloso. Tú conoces la verdad. Amén. Pero hay gente que la detiene. Sin embargo, Dios te ha dado el arma para derribar las murallas que detienen la verdad. Y esa es la palabra de Dios. Amén. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos.